Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de cálculo integral y series. En la clase de hoy continuaremos con series numéricas que introdujimos la clase pasada. Entonces, la historia comienza así. Consideremos que tenemos una sucesión, cualquier sucesión, pero quizás para fijar ideas pensemos que esa sucesión es 1 partido por n. 1 partido por n. Y a partir de esa sucesión yo puedo generar una sucesión nueva, que es la que corresponde a preguntarme hasta el instante n cuánto suman los miembros de la sucesión original. Entonces, por ejemplo, en este caso, ese n sería la suma de 1 más 1 medio más 1 tercio hasta 1 partido por n. Y con la notación de sumatoria, eso por supuesto se escribe de esta manera que está acá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Sn ahora es una nueva sucesión real y podemos preguntarnos si esa sucesión es convergente o no. Si esa sucesión convergiera, si fuera cierto que esto tiene límite, uno dice, ese límite le da sentido a esta expresión que está acá, que es la suma de una cantidad infinita de términos. Y a esta cantidad, cuando exista, la vamos a llamar una serie. ¿Sí? El caso elemental en el que podemos pensar para ver que esto tiene sentido es cuando pensamos en la sucesión en que xk es igual a un medio a la k. Acá, por ejemplo, está graficado un medio. Acá tenemos un medio más un cuarto. Acá tenemos un medio más un cuarto más un octavo. Y si se fijan, lo que estamos haciendo acá en estos 6 cuadritos es ver cuánto, graficando si ustedes quieren, la suma de los xk, desde k1 hasta 1, desde k1 hasta 2, desde k1 hasta 3, desde k1 hasta 4, hasta acá que llegamos desde k1 hasta 6. Y uno nota dos cosas de este monito, son muy evidentes. La primera es que la suma de cualquier cantidad finita de estos términos con esta expresión va a ser siempre menor que 1, porque en cada paso le agrego la mitad de lo que falta. ¿Sí? Así que primero es algo que está acotado por 1, y segundo es creciente, porque en cada paso le agrego algo estrictamente positivo. Y nosotros ya sabemos que las sucesiones acotadas y crecientes son convergentes. Por lo tanto, en este caso particular, tenemos que esta serie está bien definida, ¿sí? Esta suma hasta el infinito está bien definida, y el límite de esta expresión, si ustedes quieren el límite sumando hasta n y después tomando el límite, ese límite tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Gráficamente uno ve que no importa qué fracción yo quiera ocupar de la unidad, ¿cierto? Esto es lo que yo he ocupado hasta el minuto, y si quisiera ocupar más y más, es cosa de esperar nomás, porque como siempre le voy agregando la mitad de lo que me falta, en algún minuto voy a haber cubierto tanto como yo quiera. O sea, para cualquier epsilon que yo me dé, voy a encontrar un n lo suficientemente grande, tal que si yo sumo desde 1 hasta ese n estos términos, para llegar a 1 me va a faltar menos que epsilon. ¿Ok? Ahora, para trabajar con series, dado que si uno lo mira un poquito más fríamente desde acá, ¿qué son las series? Son límites de sumatorias. Así que para trabajar con series es bueno tener a mano y frescas las propiedades de las sumatorias. Así que acá se las recuerdo. Lo primero es que si yo estoy sumando una constante, esa suma es la constante por la cantidad de veces que yo sumo. Supernatural. Segundo, que si yo estoy haciendo la suma de dos sucesiones, si ustedes quieren, entre dos puntos finitos, ojo con esto, entre dos puntos finitos, eso es lineal. O sea, si yo me pregunto, si yo considero la sucesión lambda x más mu i, que para el índice i vale lambda x en i más mu y índice i, esta sucesión, la suma de esta sucesión es simplemente lambda veces la suma de x más mu veces la suma de y. Eso para sumatoria es algo que ya es conocido. Y de nuevo, para una cantidad finita de términos, es posible la suma desde m hasta m barra, separarlo como la suma desde m hasta m y desde m más 1 hasta m barra.
¿sí? O sea, es la asociatividad de la suma de una cantidad finita de términos. Y uno tiene este cambio de índices que esencialmente dice, mira, si yo le quito j adentro, le sumo j afuera. Así es como yo me acuerdo. Le quito j adentro, le sumo j afuera. Y viceversa. Si yo acá le pusiera más, acá le pongo menos. ¿Sí? Y eso es porque estos índices son etiquetas nomás. Entonces, en el fondo, si yo tengo el número 6, 7, 8 y 9 y los quiero sumar, yo puedo pensar que este es x1, x2, x3 y x4, o le podría poner la etiqueta x5, x6, x7, x8, y siempre y cuando los términos sigan siendo los mismos números, como yo los etiquete da lo mismo, entonces el valor de la sumatoria no puede cambiar. Y por último, esto es súper importante, la propiedad telescópica. Si yo estoy haciendo la suma entre dos puntos de incrementos, la suma de todos los incrementos, fíjense que el incremento entre un índice y el anterior, es igual al incremento total. Eso es la propiedad telescópica de algo que ya hemos discutido en otra ocasión. Entonces, con todo eso en mente, vamos a decir que una serie es convergente, o equivalentemente que la sucesión que define la serie es sumable, si esta sucesión de sumas parciales, que fíjense está indexada por n, que es el límite superior de la suma, es convergente cuando n tiende a infinito. Bien. ¿Profe? Ya, la clase pasada vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, vimos que esta serie no es convergente. ¿Y por qué no es convergente? Porque sus sumas parciales oscilan entre 0 y 1. Y uno sabe que una sucesión que oscila no es convergente, así que esta no es una serie convergente. Vimos que esta era convergente y calculamos su valor. De hecho, todo parte que si uno quiere calcular la suma desde n igual 0 hasta un n grande de r a la n, esa es una suma conocida, que es r a la n más 1 menos 1 dividido por r menos 1, ¿ya? Si r es distinto de 1, porque cuando r es igual a 1, estoy sumando, fíjense, 1 a cualquier potencia sigue siendo 1. Entonces, en esta suma parcial, cuando r es igual a 1, es simplemente r por n más 1. Bueno, de hecho, si r vale 1, es simplemente n más 1. Y después uno dice, mira, cuando n grande se va a infinito, esta cantidad diverge. Así que la serie no es convergente para r igual a 1. Y acá, si el r es más grande que 1, cuando n se va a infinito, esto diverge. Así que la serie tampoco es convergente. Y por último, cuando r es menor estricto que 1, resulta que esta serie r a la n se va a 0, porque es una potencia de un número menor que 1. Entonces estoy multiplicando algo siempre por algo menor que 1 y eso lo achica. Entonces esto desaparece. Así que, en conclusión, para 2, si r es menor estricto que 1, se tiene que la serie desde n igual 0 hasta infinito de r a la n es exactamente 1 sobre 1 menos r. Fíjense que tengo r menos 1 y ese menos 1 de arriba lo cambio para escribirlo así. Y lo escribo así para que me quede positivo, pensando que el r es más chico que 1. Y ahí vimos un ejemplo. En el caso particular, fíjense que como está partiendo la suma desde 0, esta suma es 1 más r cuadrado, En el ejemplito del cuadradito, nosotros estábamos haciendo la suma desde n igual 1 hasta infinito de r a la n, entonces, perdón, de un medio a la n. Entonces acá uno dice, bueno, si yo quiero hacer esto yo lo puedo escribir como la suma desde n igual 0 hasta infinito de un medio a la n, menos el término que le agregué, pues yo le agregué el término 0, o sea, un medio a la 0. Y esta que está acá, la acabamos de calcular, es 1 dividido por 1 menos un medio, menos 1, un medio a la 0 es 1, y esto si se fijan es un medio menos, perdón, 1 menos un medio es un medio, el recíproco es 2 menos 1, 1, que era justo lo que yo le había dicho antes. ¿Ok? Y por último, el caso de, para n mayor o igual que 1, de 1 partido por n, la clase pasada probamos que era divergente y lo hicimos con un argumento simpático que era estudiar la función 1 partido por x, pero se me ocurrió otra demostración,
que es la siguiente. Uno sabe que el logaritmo de x es una función diferenciable en los positivos, y además de ser diferenciable tiene derivada continua. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, uno sabe que el logaritmo de x más 1 menos el logaritmo de x es igual, aquí voy a colocar x estrictamente positivo, de hecho voy a colocar x mayor que 1, me interesa para cosas mayores que 1. Eso es la integral entre x y x más 1 de la derivada, que es 1 partido por x, evaluémoslo en una variable u, y eso con respecto a u. ¿Sí? Uno tiene eso. Y fíjense que 1 partido por u, cuando u es estrictamente positivo sobre x, es una función decreciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como es una función decreciente, yo puedo decir que esto es más grande que la integral entre x y x más 1 de 1 partido por x más 1 con respecto a u, porque 1 partido por x más 1 es siempre más grande que 1 partido por u en este intervalo. Así que esto va a ser más grande, el log, la diferencia, el incremento de los logaritmos va a ser más grande que 1 partido por x más 1 por el largo de este intervalo que integro, que es x más 1 menos x. O sea, se me van eso. Y con esa desigualdad, si yo hago una suma, ¿qué pasa si ahora evalúo en x? Voy a hacerle un poquito trampa, x igual n menos 1. Si evalúo en x igual n menos 1 con n en los naturales, n en los naturales menos el 0 y el 1, ¿sí? O sea, desde n igual 2. Esto me queda logaritmo de n menos logaritmo de n menos 1 más grande que 1 partido por n. Así que si aplicamos una suma telescópica, perdón, si sumamos desde n igual 2 hasta n grande, a ambos lados, aplicando una telescópica, me queda logaritmo de n menos logaritmo de 1 más grande que la suma desde n igual 2 hasta n de 1 partido por n. Eso es 0. Así que me acabo de dar cuenta que hice la desigualdad al otro lado, para lo que yo quería. Perdón, chiquillos y chiquillas. Esto mismo que hicimos, lo mismo, pero para el otro lado, y acá con 1 partido por x. ¿Sí? Porque quiero acotar por abajo la serie. No me cambian nada, la única diferencia es que acá me queda 1 partido por x, aquí me queda para el otro lado. ¿Ok? Evaluamos ahora en n nomás. Ahí, con n distinto de 0. Y la desigualdad nos queda para el otro lado. Nos queda para el otro lado. Acá nos queda n más 1, logaritmo de n. Acá nos queda n más 1, logaritmo de 1. Y acá sumamos entre 1, sí, 3 de 1. Y estas desigualdades, por supuesto, se nos dan vuelta. Ya, repito. Y esta desigualdad se vuelta. Perdonen, me distraje. Otra vez. Les decía, esa igualdad se tiene, y esta función es decreciente. Esta función es decreciente, entonces, claro, estaba bien. La cota estaba bien, pero lo escribí mal. Es x más 1, porque al final, 1 partido por u es siempre más grande que 1 partido por x más 1, así que esto estaba bien. Era solamente el... Ya, miren, vamos a hacer algo. Bien, para el último ejemplo, simplemente vamos a anotar, 3, perdón, no es tan simple, pero uno puede demostrar que si yo
hago la suma desde 1 hasta n de 1 partido por n, o sea, la suma parcial, eso es más grande que el logaritmo de n más 1, y como esta cantidad que está acá diverge a más infinito cuando n se va a infinito, esta serie no es convergente. ¿Sí? Por el teorema del sándwich, ¿cierto? Podemos decir que en realidad más que colocarle no convergente por el teorema del sándwich, esto se va a más infinito. ¿Ok? Así que ahí teníamos 3 ejemplos concretos de series, una convergente, 2 que no son convergentes. De las no convergentes, noten que tenemos 2 casos distintos. Este caso que está acá, que corresponde a una suma que se está yendo a más infinito, y este caso que está acá, que corresponde a una suma que está oscilando, al igual que con las sucesiones. Bien, vimos la clase pasada también, alcanzamos a ver que hay un álgebra de sucesiones convergentes, que esencialmente, si yo tengo dos sucesiones que son sumables, o sea que sus series convergen, entonces la combinación lineal de esas dos sucesiones también es una sucesión sumable, y la serie asociada a esa nueva sucesión es simplemente la combinación lineal de las series que ya conocíamos. Esta demostración era muy, muy sencilla porque era simplemente aplicar el álgebra de límites para sucesiones para las sumas parciales, ¿ya? Y también vimos que algo que se llamaba el criterio de Cauchy, que nos decía que una sucesión iba a ser sumable si, solo si, cuando yo tomaba un pedacito de la cola, o sea, un pedacito de la sucesión desde un punto m hasta un punto m grande, y lo sumaba y tomaba estos dos números cada vez más grandes, eso tenía como límite cero, o esto que está acá también era lo mismo que escribir que para todo epsilon positivo existía algún n0 tal que si m y m grande, en realidad mejor escribámoslo así, n0 más chico que m más chico que m grande, entonces el valor absoluto desde igual m hasta m de xi, eso es más chico que epsilon, ¿sí? Esto, entendido como esto que está acá, era simplemente una consecuencia del hecho que en los números reales las sucesiones convergentes son aquellas que son de Cauchy. Entonces, cuando yo miro la sucesión de las sumas parciales asociadas a esta sucesión, esto que está acá es la diferencia entre dos sumas parciales, y por supuesto que eso tiene que cumplir la condición de Cauchy, que es lo que está escrito acá. Y me parece que lo último que vimos en la clase pasada es un corolario de lo anterior, esencialmente tomando m mayúscula igual a m minúscula más 1, uno puede ver que para que una sucesión sea sumable, es requisito que esa sucesión converja a cero, o dicho de otro modo, si esto es sumable, si esta serie, la serie de los xn converge, entonces xn converge a cero. No es cierto la recíproca, de hecho ya vimos que 1 partido por n, que es una sucesión que sabemos que converge a cero, no es sumable, así que esto no es un sí, solo sí, ¿ya? Pero es una implicancia. Cada vez que yo puedo sumar xn, eso significa que xn se va a cero. Y eso me permite de forma inmediata discriminar cuando miro mi ejemplo y decir, ah, esto no va a converger esa suma porque eso no se está yendo a cero. Y no tengo que hacer nada más. Bien. Lo que vamos a hacer en esta clase es ver criterios para probar la convergencia de series de términos positivos. Vamos a concentrarnos en series positivas. ¿Y por qué estudiamos criterios? Por la misma razón que estudiamos criterios en las integrales impropias. No siempre yo voy a poder calcular, como en el caso de la serie geométrica, el valor de la serie, y no siempre voy a poder encontrar la buena cota, como en el caso de la serie armónica, para probar que la serie diverge. Entonces es interesante tener criterios. El primer criterio, les recuerdo, estamos en el caso de cosas no negativas, es el siguiente. Dice, mire, esta sucesión va a ser sumable si y solo si la sucesión de las sumas parciales es acotada superiormente, ¿ya? Ese es el primer criterio. Si yo puedo acotar superiormente las sumas parciales, inmediatamente tengo que mi serie es sumable. La demostración de esto es muy sencilla. ¿Por qué? Porque noten lo siguiente. Notemos que si xi es mayor o igual que 0 para todo i, entonces, ¿qué pasa con Sn más 1? Bueno, Sn más 1 es la suma
desde igual 0 hasta n más 1 de xn, perdón, de xy. Yo sé que en una sumatoria siempre puedo botar el último, así que esto es la suma desde igual 0 hasta n de xy más xn más 1. Y eso que está ahí es simplemente Sn. O sea, estamos diciendo que Sn más 1 es Sn más xn más 1. Y este muchachito estamos diciendo que es mayor o igual que 0. Entonces, a Sn le agrego algo positivo para llegar a Sn más 1. Eso me dice que Sn más 1 es mayor o igual que Sn. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que cuando yo miro las sumas parciales es una sucesión creciente, tal cual en el caso que estábamos estudiando al principio del 1 partido por 2 a la k, cuando vimos el cuadradito que si les dije esto es creciente y acotado, bueno, y por lo tanto convergente. ¿Y qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo, mire, si las Sn son acotadas superiormente, bueno, como yo sé que es creciente, eso implica que es convergente. ¿Sí? Entonces, si además Sn es acotada, eso implica que Sn es convergente. ¿Ya? Eso lo vimos porque vimos que toda sucesión monótona y acotada era convergente. Eso lo probamos hace mucho tiempo. Ahora, acá hay un sí, solo sí, y nosotros hemos probado solamente que si es acotada es convergente, pero en realidad nosotros sabemos que toda sucesión convergente es acotada, así que la otra implicancia también es gratis. ¿Ok? Así que con eso probaríamos el primer criterio de convergencia, un criterio muy sencillo. Si yo tengo una sucesión de términos positivos y me pregunto si su serie es convergente, me bastaría comprobar que su serie es acotada, que fue un poquito el argumento que usé para decirles que en el caso del dibujo del cuadradito, eso convergía. Bien, el segundo criterio de convergencia de series es el criterio de comparación, que nos dice que si yo tengo dos series, dos sucesiones no negativas, que están ordenadas en este sentido, que para todo n ambas son positivas, pero además una es más chica que la otra, bueno, si la más grande es sumable, entonces la más chica también lo es. ¿Ok? La demostración de esto es súper sencilla de nuevo, de verdad. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo tengo esta ecuación de estrellita, uno tiene que entonces la suma desde n igual 1 hasta n grande de xn es más chico que la suma desde n igual 1 hasta n grande de yn. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, resulta que esta muchachita que está acá, estamos asumiendo que es sumable. Eso quiere decir que yo puedo tomarle límite hasta el infinito, pero además, como esto es creciente, yo sé que siempre es más chico que su límite. Eso es menor o igual que el límite cuando n se va a infinito de la suma desde n igual 1 hasta n grande de yn. Y este límite existe y es finito porque por hipótesis yn es sumable. Entonces lo que estoy diciendo es que la suma parcial desde n igual 1 hasta n de xn está acotada por la suma desde n igual 0 hasta infinito de yn. Y fíjense que esto que está acá no depende de este n grande. O sea, tengo xn es una sucesión positiva o no negativa, cuyas sumas parciales están acotadas por esta cantidad. Por el teorema anterior, esto implica que la serie desde n igual 1 hasta infinito de xn es convergente. Hagamos un ejercicio aplicando estas cosas. Entonces, uno mira esto que está acá y dice, ¿cómo yo podría estudiar que esta cuestión converge? O sea, claramente no vamos a poder calcularlo a mano, digamos. Pero fíjense lo siguiente, notar que 2 más seno al cubo de n más 1 dividido por 2 a la n más n cuadrado. A mí me gustaría acotar esto
¿sí? Decir que esto es más chico que algo que sea sumable, ¿ya? Eh, Fíjense que cuando yo tomo el denominador y le borro cosas, hago que la fracción crezca. Así que esto va a ser más chico que 2 más seno al cubo de n más 1 dividido por 2 a la n. Y a la vez, el seno al cubo de un número natural, por intimidante que se vea la fórmula, es siempre más chico que 1. Así que esto es más chico que 3 sobre 2 a la n. Y nosotros sabemos que 1 partido por 2 a la n es una serie convergente, así que por comparación, esta serie también. Así que le colocamos convergente. Súper sencillo. Veamos qué pasa ahora con el caso 2. En el caso 2, 1 partido por 2 a la n menos 1 más seno al cuadrado de n al cubo. Me gustaría de nuevo decir que esto es más chico que 1 partido por 2 a la n. ¿Sí? Si se fijan, moralmente este menos 1 y este seno cuadrado, ¿qué es lo que están haciendo? Esto es del orden de 1, ¿sí? Esto es del orden de 1, o sea, estas dos cosas entre ellas nos suman un 2 a la n, ¿sí? Están acotadas por una constante, ¿ya? Entonces ahora todo lo que falta es, tal vez eso no es cierto, pero seguramente esto es cierto, ¿sí? Y uno, ¿qué puede hacer para ver si esto es cierto? Bueno, veamos. Pregunta, ¿será eso cierto? Esto me queda 2 a la n menos 1. Tendría que ser más chico que 2 a la n menos 1 más seno cuadrado de n al cubo. Eh, y fíjense que este que está acá, para llegar a este que está acá, yo lo multiplico por 2, ¿sí? O sea, y esto que está acá, en el peor de los casos, lo que más le quito es menos 2, ¿sí? Entonces, uno podría decir lo siguiente, uno podría estudiarlo de otra manera esto, partir diciendo simplemente, miren, 2 a la n menos 1 menos más seno cuadrado de n al cubo, eso es más grande que lo más que le puedo quitar a este es 2. Entonces 2 a la n menos 2. Y eso es 2 veces 2 a la n menos 1 menos 1. Así, y el 2 a la n menos 1 menos 1, claro, y eso es más grande que 2 a la n menos 1. ¿Sí? Eso es, eh, bueno, si uno hace la diferencia, mm, eso, o sea, sí, como que hay que hacer un calculito más, pero miren, podemos hacerlo acá. Si yo hago 2 partido por 2 a la n menos 1, o si ustedes quieren 2 a la n menos 2 dividido por 2 a la n menos 1, eso me da 2 menos 1 partido por 2 a la n menos 2. Para que el que está arriba sea más grande que el que está abajo, este número tiene que ser más grande que 1. Y fíjense que si n es cualquier número mayor que 3, esto que está acá es más chico que un medio. Y 2 menos algo más chico que un medio es más grande que 1, es más grande que 3 medios. ¿Sí? O sea, esto es más grande que 3 medios. Así que eh, esta desigualdad es cierta, esta última desigualdad, para todo n más grande que, si n digamos más grande que menos 3, perdón, que 3. ¿Ya? Pero nos da lo mismo, porque cuando uno quiere calcular una serie,
yo puedo sumar los primeros términos a mano y mirar lo que pasa a partir de algún instante fijo. ¿Ya? Es exactamente equivalente. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que como uno ve que esto que está aquí es más grande que eso, tenemos que efectivamente los recíprocos cumplen esta desigualdad, y esto que está acá es sumable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, voy a poner una hojita más. Si yo me pregunto por la suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 partido por 2 a la n menos 1, eso es lo mismo, fíjense, uno hace un cambio de índice que la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 partido por 2 a la n. ¿Sí? Entonces, si esta es finita, esta también es finita. Y no hay problema. Así que, de nuevo, por el criterio de comparación, como esta serie que está acá, uno la puede acotar por esta que es sumable, también va a ser sumable. Entonces esta suma infinita va a ser convergente. Esta serie va a ser convergente. ¿Ok? Entonces, en ambos casos, ¿qué es lo que nos dice el criterio de comparación? Mire, si usted quiere probar que algo es sumable, muestre que lo puede acotar por algo que usted ya sabe que es sumable. Vamos a pasar ahora al siguiente criterio de convergencia, que nos dice lo siguiente. Dice, mire, si usted tiene dos sucesiones que son estrictamente positivas, ¿ya? Y cuando usted calcula el límite del cociente entre ellas, ese límite le da una constante distinta de cero. Entonces, ambas van a ser sumables o ambas no lo van a ser. Es decir, y va a ser sumable si solo si xn es sumable. ¿Ok? Esto es muy parecido al criterio de integral impropia, de hecho son los mismos criterios. Y la demostración acá es exactamente la misma que hicimos ahí. Pasa lo siguiente, que de estrellita, de estrella, sabemos esto, sabemos que existe un n0, tal que para todo n más grande que n0, este cociente está cerquita de c, en particular esta distancia menor que c medios de c, o sea, cuando yo mido xn partido por yn, es más chico que c por 1 más 1 medio, o lo voy a colocar así, que c más c medios, y es más grande que c menos c medios, ¿sí? Y eso, entonces, ¿qué es lo que me dice? Eso me dice que para todo n más grande que n0, yn es más chica, bueno, c medios yn es más chico que xn, y xn es más chica que 3 medios cyn. ¿Qué me dice eso? Fíjense bien. Yo sé de la parte anterior que cada vez que tengo una dominación, esto es lo que a uno le llama una dominación, si esta es sumable, entonces esta también lo es. ¿Sí? Y por otro lado, esta otra dominación me dice que si esta es sumable, esta también lo es. En resumen, X va a ser sumable si solo si Y es sumable. Ahora, ¿cuál es la única parte que nos falta formalizar? Que antes decíamos que teníamos la desigualdad para todo n y ahora la tengo solo a partir de un momento. Acá, para ser consistente, a este lo voy a cambiar a n0. ¿Sí? Si se fijan acá, la hipótesis era que esto era cierto para todo n, pero la verdad es que basta que sea a partir de algún momento. O sea, a nosotros lo que nos importa es lo que pasa en el infinito, y también estos que son estrictamente positivas, solo nos importa hacia el infinito. ¿Sí? Es una forma de no complicarse la notación para decir cómo divido cuando yn es 0. ¿Sí? Pero si yn es 0 solo por una cantidad finita de términos, lo miro de ahí para adelante, eso es lo que importa. ¿Y por qué eso es lo que importa? Bueno, esencialmente por esto, porque yo sé que la suma desde n igual 0 hasta infinito, si ustedes quieren, o hasta un, digamos, un n grande, de xn, yo siempre lo puedo escribir como la suma desde n igual 0 hasta n0, ese n0 que encontré antes, de xn más la suma desde n igual n0 más 1 hasta n grande, de xn.
Y si se fijan, esta cantidad no depende de n grande, está una cantidad fija. Y es una suma de n0 números reales, eso está bien definido. A mí lo único que me importa es lo que pasa cuando n grande se va a infinito, o sea, en este pedazo de la suma. De la suma. ¿Sí? Además, si uno asume que ese límite existe, eso implica inmediatamente que este límite también, y este límite va a ser igual a la suma de este número más la suma de ese límite por álgebra de límites. Entonces, si se fijan, lo que yo necesito, lo que me da este teorema, es que esta serie converge así, perdón, las cotas que encontramos nos dicen que la suma desde n igual 0, perdón, desde n igual n0 más 1 hasta infinito de xn es menor que más infinito si solo si la suma desde n igual n0 más 1 hasta infinito de yn es menor que más infinito. ¿Sí? Noten que como estamos sumando solo términos positivos, estas series no van a oscilar. O bien convergen o bien se van a más infinito, o sea, divergen a más infinito. Así que lo que estamos preguntándonos nomás es si esto es un número real o no, ¿ok? O si esta serie es finita. ¿Sí? Entonces, aplicando esta proposición con estas desigualdades, concluimos que si esto pasa, entonces esta es sumable sí, solo sí, esta es sumable. ¿Ya? Y con eso se termina la demostración. Bien, vamos a pasar al tercer y último criterio. Este criterio es súper útil porque a diferencia del criterio anterior, no compara, no necesitamos tener otra sucesión. ¿Ok? Este criterio solo nos pide comparar consigo mismo. Entonces es más práctico. Ahora vamos a ver que no es tan bueno como el otro porque hay un caso donde no podemos concluir. ¿Qué nos dice este criterio? Nos dice que si tenemos una sucesión estrictamente positiva, de nuevo, podríamos relajarlo y decir que es estrictamente positiva a partir de algún instante finito. Si yo calculo el límite entre un elemento y el anterior, ¿cierto? Xn más 1 dividido por Xn, si ese límite existe, según el valor que tenga ese R, va a pasar que si R es menor estricto que 1, esa serie va a ser convergente. Si R es mayor estricto que 1, la serie va a ser divergente y cuando R sea igual a 1, no vamos a poder concluir. Y por eso les decía que esta tenía un caso donde no podíamos concluir, entonces se ve no tan bueno como la otra, pero tiene la gran ventaja que compara la serie consigo misma. ¿Ok? La demostración no es difícil, es bastante parecido a lo que hicimos antes, y noten lo siguiente, viene lo siguiente. Caso 1. ¿Qué pasa si R es menor estricto que 1? Si R es menor estricto que 1, eso significa que para todo epsilon positivo, yo sé que va a existir un n0, ¿cierto? Tal que si n es más grande que n0, ¿sí? Pasa esto, el límite de xn más 1 menos xn, eso es más grande que r menos epsilon y es más chico que r más epsilon. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la gracia? Que si r es menor estricto que 1, yo puedo encontrar un epsilon chiquitito, tal que esto todavía, digamos, el epsilon chiquitito, le vamos a llamar esto a ser igual a un alfa menor estricto que 1. ¿Ok? Y esto va a ser, bueno, eso no. Voy a usar ese en este minuto. Y eso, fíjense que me dice, esto implica que xn más 1 es más chico que alfa veces xn con alfa menor que 1 y esto para todo n más grande que n0. Pero esa recurrencia yo la puedo iterar.
Entonces, esto me dice que esto es más chico que alfa por alfa de xn menos 1. No sé si están de acuerdo. Para xn, apliqué lo mismo que tenía para xn más 1. Entonces, esto me queda alfa cuadrado en, perdón, x a la n menos 1. Y si sigo iterando, yo digo entonces que x a la n más 1 es más chico que alfa, habíamos quedado en alfa x cuadrado por x a la n menos 1, y esto va a ser más chico que alfa al cubo por x a la n menos 2, y esto va a ser más chico que alfa a la... fíjense que S con S suman n más 1. Esta desigualdad la puedo aplicar a partir desde n0, entonces yo quiero dejar acá x n0, y acá me va a quedar alfa a la n más 1 menos n0. ¿Ok? Y de nuevo, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que esto que está acá, este x n0 es una constante. Si ustedes quieren, lo voy a escribir más explícitamente. Esto es igual a k veces alfa a la n menos 1 más 1, perdón, menos n0. ¿Ok? Esto me dice a mí que por el criterio de comparación, la serie para n igual, digamos, 0 hasta infinito de x a la n más 1 va a estar acotada por k veces la serie, no, lo voy a escribir adentro por lo saco, por la suma de k veces alfa a la n más 1 menos n0, partido desde n igual 0 hasta infinito. ¿Sí? Y acá también es desde n0, si tengo que sumar en ambos, esto era cierto a partir desde n0. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Fíjense ustedes, que esto es una constante y alfa a la menos n0 también es otra constante. O sea, esto es igual a k veces dividido por alfa a la n0, la suma de alfa a la n más 1 desde n igual n0 hasta infinito. ¿Y qué es lo que sabemos de alfa? Sabemos que alfa es estrictamente menor que 1. Y nosotros vimos que esto que está acá, que corresponde al primer ejemplo de serie geométrica, era convergente si solo si alfa era menor que 1. Entonces, esto es menor que más infinito. En conclusión, si este límite es estrictamente menor que 1, ¿cómo yo voy a poder comparar mi serie con la serie geométrica con parámetro estrictamente menor que 1? Me va a resultar que mi serie va a ser convergente. Ahora, si R es estrictamente mayor que 1, usamos esta otra desigualdad, tomamos el épsilon chiquitito para que esto siga siendo más grande que 1, que llamamos beta, hacemos el mismo juego y vamos a encontrar encontramos ahora que eh, esta suma se va a poder comparar con una suma geométrica de parámetros estrictamente mayor que 1. Entonces, en ese caso, por el que sabemos que esa serie es divergente, vamos a tener que esta también es divergente. ¿Ya? Lo vamos a escribir para que quede escrito, pero es exactamente el mismo principio. Entonces, ahora caso 2, ¿cierto? R mayor estricto que 1, escogemos epsilon en estrella, escogemos epsilon en estrella, que estrella va a ser esta que tenemos acá, de modo tal que R menos epsilon, esto lo vamos a llamar beta, igual R menos epsilon sea estrictamente más grande que 1, y con el mismo argumento, uno muestra que ahora xn más 1 es más grande que beta a la n más 1 menos n0 por x sub n0. A esto de nuevo le llamamos k, y de nuevo esto que está acá no es sumable. Y por el criterio de comparación, entonces x tampoco puede serlo.
¿Y por qué en el caso R igual 1 no podemos concluir? Es una buena pregunta. En principio, piensen ustedes, porque, bueno, es fácil ver por qué en el caso R igual 1 no podemos concluir, porque vamos a mostrar un ejemplo de una serie que tiene R igual 1 que no converge. Por ejemplo, si miramos la serie armónica nosotros sabemos que es no convergente, y acá tengo 1 partido por n más 1, y acá tengo 1 partido por n, y eso se va a 1. Así que si pudiéramos concluir en el caso que R igual 1, diríamos que son todas divergentes. Ahora, vamos a ver en breve con un ejemplo que la serie, o sea, vamos a ver en breve que 1 partido por n cuadrado sí es convergente, y 1 partido por n cuadrado, n más 1 al cuadrado dividido por 1 partido por n cuadrado, también se va a 1. Así que ahí vemos que tenemos una serie donde este cociente se va a 1 que sí converge, y tenemos otro donde el cociente se va a 1 y no converge. Por lo tanto, vemos que no hay una regla general. ¿Bien? Así que con eso terminaríamos la demostración de esta proposición. Ya. Para terminar, vamos a hacer un par de ejercicios, no sé si todos, solamente para ejemplificar los criterios que hemos estado estudiando. Entonces, por ejemplo, en el caso 1, tenemos la serie de 1 partido por n factorial. No es un n con exclamación, no es un n sorprendido, sino n factorial, ¿cierto? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo lo estudiamos? Estudiámoslo por el criterio del cociente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago 1 partido por n más 1 factorial dividido por 1 dividido por n factorial? ¿Sí? Bueno, en este caso, esto es igual a 1 partido por n más 1 por n factorial, dividido por 1 partido por n factorial. Uno se da cuenta que esos se van, y esto me da 1 partido por n más 1, y eso, cuando n se va a infinito, eso se va a 0. Fíjense que acá en ningún momento exigimos que R fuera estrictamente positivo, solo le pedíamos que fuera menor que 1. Así que podemos aplicar el teorema, y, y eso nos dice que esta serie es convergente. ¿Sí? Entonces esto implica, por lo que acabamos de ver, por el teorema anterior, o por comparación, o por criterio del cociente más bien, por criterio del cociente, esto me dice que la serie de 1 partido por n factorial es convergente. ¿Ok? Bien. Sí, yo creo que acá el punto más importante es notar que R podía ser 0. O sea, si R es 0, R más epsilon, el alfa queda bien definido igual, así que igual está acotada por arriba por una serie geométrica de parámetros menor que 1. Así que no hay problema con que R sea 0. Ya. Hagamos el ejemplo 2, o el ejercicio 2. R a la n partido por n factorial. Chuta, ¿cómo será? ¿Qué pasará con esta serie? Con la serie de R a la n partido por n factorial. Bueno, de nuevo, simplemente evaluamos el término n más 1, lo dividimos por el término n, y eso, si se fijan, ese se va con eso de ahí, el factorial me lo lleva hasta el factorial de acá abajo, y esto es simplemente R sobre n más 1, de nuevo, cuando n se va a infinito eso tiende a 0, así que la suma de los R a la n partido por n factorial es convergente. Y noten que es convergente para cualquier valor de R. ¿Sí? Cuando uno miraba esta serie sin el factorial, eso convergía solo si R era estrictamente menor que 1. Pero como le agregué el factorial, puedo colocar ahí R 1.000.000. Y da lo mismo, el factorial se encarga de achicarlo rápidamente. La siguiente era n por R a la n dividido por n factorial. ¿Qué pasará con ella? Bueno, la suma de R a la n por n partido por n factorial, de nuevo,
estudiamos el término n más 1 por r a la n más 1 dividido por n más 1 factorial. Esto dividido por n, r a la n más 1, perdón, r a la n, dividido por n factorial. Ese que está ahí me borra el factorial, ese n más 1 se me va con ese que está aquí, esta potencia me borra esas potencias, y esto es simplemente r partido por n, y también se va a cero cuando n se va a infinito. Por lo tanto, la suma de n por r a la n partido por n factorial también converge. O sea, eso es. Y de hecho, les dejo un pequeño ejercicio. Vean que lo mismo ocurre si ustedes toman la suma de n a la potencia k por r a la n partido por n factorial. Eso es menor que más infinito, es una serie convergente para todo k en los naturales. ¿Ok? Es un ejercicio. Y el último ejemplo era solamente para mostrarles lo que les dije antes. Cuando r vale 1, como en este caso, sabemos que esta serie es divergente. Así que no, ahí uno ve de que no se puede concluir. Y para ver que la serie de los cuadrados es convergente, lo vamos a ver en la próxima clase cuando probemos esto que está acá. Que dice que si yo tengo una función no negativa y decreciente, entonces esta serie va a ser convergente si, solo si esa integral impropia existe. ¿Ya? Pero eso lo vemos en la próxima clase para no alargarnos más. Muchas gracias y nos vemos en una nueva clase.